Buenos días. Buenos días. Aquí se hace. Buenos días. Buenos días. Bien, buenos días para ambos. Hoy sorprendentemente solamente tenemos 2 estudiantes. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Hola, ¿sí me escuchan o no? Registradas entre septiembre y octubre del 2021, aunque se sospecha que también pudiera estar de otras ocurridas en Madrid. Estudiantes, ¿me confirman, por favor? Sí, señora, sí lo estamos oyendo. Ah, bueno, gracias. Es que no sé, sale ahí que está bloqueado y luego sale que está desbloqueado, pero no me quería funcionar. Ah, bueno, listo. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, buenos días para los 3. Tenemos un bajón de estudiantes de pronto por el clima. Entonces, Ana Victoria, recuérdame en qué pregunta quedamos la clase anterior, por favor. Ya un segundo, por Ofi. Ya un momento. Bueno. A ver, yo tengo aquí, la última que yo tengo es la 99, y vamos a empezar la 100 si no estoy mal. Listo. Entonces ya habíamos hablado de cadena alimenticia, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Gracias, Ana Victoria. Voy a compartir pantalla para que continuemos. ¿Listo? Bueno. Entonces, en la número 100, ¿cierto? En la número 100 dice, en una cadena alimenticia, los consumidores pueden estar clasificados en. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar en una cadena alimenticia? Es decir, que lo que me importa en este momento en la clasificación
es de qué se alimentan. Entonces, ellos se van a poder clasificar, será en mamíferos, ovíparos y vivíparos, o en herbívoros, carnívoros, omnívoros, o en vertebrados e invertebrados, o ninguna de las anteriores. ¿Quién me comparte la respuesta? Abra su micrófono y nos comparte la respuesta. Los consumidores primarios. ¿Qué puso? Los tejidos vegetales, por los cuales también son llamados. David, Tatiana. Yo creo que omnívoros. ¿Cómo así queda? Omnívoros. No, omnívoros apareció en la B. No, la B es carnívoros. Ay, espérate que estoy mirando la que no es, profe, qué pena. Estás mirando la 98, sí, no, mira la 100, mira la 100. Ahora sí, es una cadena alimenticia, los consumidores pueden participar en. Claro que David y Tatiana también pueden participar, por favor. Los consumidores. Diría que la C. La C, en vertebrados e invertebrados, bueno, no. Entonces, mira, Ana Victoria, porque yo creo que tú eres la única que está en mi clase. Y Tatiana no dicen nada y acabaron de llegar Alejandra y Andrés. Bueno, esperemos que terminen de organizarse. Entonces, mira, Ana Victoria, en una cadena alimenticia nos interesan los consumidores, es decir, de qué se alimentan, ¿cierto? Cuando tú dices que la respuesta es la C, aquí no me está hablando de mecanismos de alimentación, me está hablando de vertebrados e invertebrados, es decir, Sí, tienen... de los que tienen y no tienen huesos. Muy bien, entonces esa no sería la respuesta correcta, sino la B, ¿listo? Porque en la B me dice, vea, hay unos consumidores que son herbívoros, o sea que se alimentan de material vegetal, ¿cierto? De plantas, de hierbas. Hay otros que son carnívoros, o sea que se alimentan de carne, o sea que se comen a esos herbívoros, ¿cierto? Y finalmente, entonces vamos a encontrar unos consumidores omnívoros que van a tener la capacidad de alimentarse tanto de material vegetal como de carne, como de proteína, específicamente, ¿listo? Entonces, respuesta correcta, la B, ¿listo? Para que vayamos corrigiendo. Siguiente, entonces, Andrés y Alejandra, estamos haciéndolo como somos muy pocos, son solamente 5 los que están conectados y realmente la única que ha participado hasta el momento es Ana Victoria y en el chat Tatiana, pues entonces yo voy a leer la pregunta y ustedes abren su micrófono y me cuentan cuál creen que es la respuesta, ¿listo? Ya que somos pocos. Entonces, en la 101 dice, el conjunto de condiciones físicas y biológicas que son fundamentales para la existencia y la supervivencia de los organismos es denominado, ¿qué será? Factores bióticos, ambiente, clima o ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se llama ese conjunto de condiciones físicas y biológicas? ¿La A? Entonces, la B por ahí dijeron o la A. Entonces, recuerden que en la A, cuando yo digo factores bióticos, estoy diciendo solo me interesan los seres vivos. Y las condiciones físicas no son seres vivos. El sol, el agua, la tierra, ¿cierto? Ellos no hacen parte de seres vivos. Entonces, ¿sería el clima? Sería la B, ¿listo? Porque ¿Ambiente? en el ambiente, sí, porque en el ambiente yo puedo reunir tanto lo que no tiene vida como lo que tiene vida. En cambio, si yo hablo únicamente del clima, estoy refiriéndome solamente a variaciones de temperatura, si hace frío, si es calor, ¿cierto? Si hay neblina y demás. Entonces, B, ambiente. Entonces, vamos a continuar por acá con la 102. Entonces, en la 102 dice, la contaminación es un grave problema ambiental que afecta a los seres vivos. Esta se define como, entonces nos están preguntando, ¿cuál sería esa definición de contaminación? ¿Cuándo decimos que hay un proceso de contaminación? ¿Cuándo decimos que hay un espacio que está siendo contaminado? Entonces, ¿será que la contaminación es la descarga al ambiente de productos o desechos de origen doméstico o industrial? ¿O será que la contaminación es el equilibrio de un ecosistema? ¿O será que la contaminación es las características físicas de un espacio dado?
¿O será que A y B son correctas? Es tanto la descarga al ambiente de productos o desechos de origen doméstico o industrial, y también hace referencia entonces la contaminación al equilibrio de un ecosistema. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D. La D. La B. Bueno, no. Ay, ¿Qué significa? En sus palabras, ¿listo? No nos centremos en eso. Si yo le digo a usted, dígame cómo es un lugar contaminado, ¿usted qué me puede decir? ¿Qué características tiene un lugar que esté contaminado o un ecosistema contaminado? ¿Qué puede encontrar usted en un espacio contaminado? Basura. Basura. bacterias. Desechos químicos. Muy bien, basura, desechos, bacterias, ¿cierto? ¿Dónde se relaciona eso? Miren, la descarga al ambiente de productos o desechos de origen doméstico o industrial. Basuras que vienen ¿de dónde? De nuestras casas. Basuras o desechos que vienen, ay, perdón, ¿de dónde? De nuestras empresas. ¿Listo? ¿Y a dónde van a parar? Pues al ambiente, a la naturaleza. ¿Listo? Entonces ahí la única opción correcta de respuesta pues es la A. ¿Listo? Cuando yo hablo de que algo está contaminado es porque se han incluido en esos ecosistemas algunos productos que se conocen como desechos o basuras que provienen de nuestras casas o de la parte industrial de las empresas. ¿Listo? Entonces 102A. Siguiente. 103. Entre las consecuencias más graves de los problemas ambientales se puede mencionar. Entonces, ¿cuáles de estas van a ser unas consecuencias muy graves en lo que llamamos problemas ambientales? Erosión y disminución de la biodiversidad, especies en peligro de extinción, A y B son correctas o no hay consecuencias. ¿Qué dicen? La C, profe. La C, A y B son correctas, ¿cierto? Entonces, Señora. porque hablamos de que, claro, esa contaminación y ese debilitamiento del medio ambiente genera unas consecuencias, como por ejemplo que erosión de la tierra, que significa un debilitamiento del suelo, hace que pierdan sus nutrientes, y el hecho de que el suelo no tenga los nutrientes suficientes significa que las plantas no van a crecer, significa que los cultivos no van a crecer, ¿cierto? Entonces esa es una consecuencia gravísima. La disminución de la biodiversidad, es decir, las distintas especies vivas, el hecho de que no tengamos toda esa gran cantidad de plantas, de semillas, de frutos, ¿cierto? Eso genera una problemática, pero también los animales, ¿cierto? Porque entonces entre ellos, nosotros veíamos la clase anterior, las relaciones interespecíficas, empieza a haber mucha más competencia para lo que tiene que ver con el territorio y con el alimento, y eso va a generar un desequilibrio en el ecosistema. Sobre el peligro de extinción de especies también es una consecuencia gravísima por lo mismo que acabo de mencionar. Si hay muchas especies que empiezan a desaparecer de esos hábitats, ¿cierto? Entonces se va a minimizar la cantidad de alimento entre la cadena alimenticia, se van a ver afectadas esas cadenas tróficas y se van a ver afectados, digamos, algunas de las funciones biológicas que generan las especies, entre ellas de mutualismo, de depredación y todas aquellas que veíamos la clase anterior. Entonces, voy a señalar, ya la señalé, A y B son correctas, ¿listo? 104. Cuando un organismo logra, gracias a sus características, sobrevivir, crecer y reproducirse en unas condiciones ambientales específicas, se dice que A, se ha adaptado a ese ambiente, B, el ambiente se ha modificado en beneficio del organismo, C, A y B son correctas, o D, ninguna de las anteriores. ¿Qué creen ustedes para la pregunta número 104? ¿Qué podrían decir? ¿Cuál de estas? ¿C? ¿La C? Digo que la A. Muy bien, 104, la A. Listo, la A. Pero entonces vamos a ver por qué la C y no, también para que no queden dudas. ¿Listo? Entonces la A. ¿Por qué? Porque resulta que en la B dice el ambiente se ha modificado en beneficio del organismo. El ambiente no se modifica,
Es el organismo el que se tiene que adaptar, que en estas condiciones climáticas no logra subsistir, o se mueve o se muere, porque el ambiente en ese momento no se va a cambiar. Ay, no, necesitamos que este organismo subsista, entonces mejor aumentemos la temperatura. No, porque el ambiente es un factor abiótico, unas condiciones que ya están establecidas, ¿ves? Entonces el ambiente no se modifica en beneficio del organismo. El ambiente no dice, ay, bueno, está bien, no le vamos a dar tan duro con el frío. No, a usted qué le toca, mire este día que amaneció haciendo. A usted le toca buscar cómo adaptarse a este día. Entonces saco, chaqueta, bata, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para lograr poder generar un mecanismo de adaptación a este medio, a este clima, y que pues en el día logre subsistir, ¿cierto? Entonces, siempre es el organismo el que se adapta al ambiente, no el ambiente el que genera cambios para que el organismo se modifique. Simplemente si el organismo no se adapta, muere, se extingue. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, la A. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, antes de seguir con las respuestas, otro videito sobre el tema de adaptación. ¿Qué es adaptación y tipos de adaptación? Entonces, haciendo referencia al qué es adaptación, ¿cierto? Un poco la pregunta de ahorita nos hace una introducción y decimos, vea, la adaptación es una condición a través de la cual un organismo, ¿cierto?, genera unas modificaciones, genera unos cambios, utiliza las condiciones del ambiente para lograr subsistir. ¿Listo? Pero entonces ya les voy a mostrar el videito que está abriendo, que especifica un poco más qué es adaptación y cuáles son esos tipos de adaptación. Y ya continuamos entonces retroalimentando las respuestas que ustedes ya deben tener ahí, porque recuerden que esa era la tarea de Semana Santa, que no hemos terminado de retroalimentar. Chun, espérenme, vuelvo y comparto. Y comparto sonido también. La adaptación son todas aquellas características favorables que le permiten a los seres vivos la capacidad de sobrevivir en cierto ambiente. Existen tres tipos de adaptaciones. Adaptaciones morfológicas, anatómicas o estructurales son adaptaciones que presentan los organismos en sus estructuras externas, por ejemplo, un caparazón o espinas que les brinde protección, garras para poder cazar, alas para volar, un cuerno para combatir, lenguas largas y pegajosas para obtener alimento, el camuflaje para pasar inadvertido a los sentidos de otros seres vivos y el mimetismo, que es una habilidad que tienen ciertos seres vivos para parecerse a otros y así obtener una ventaja. Por ejemplo, la serpiente coralillo es venenosa, mientras que la falsa coralillo no lo es, pero imita los colores de una coralillo. Eso le ayuda a mantener alejados a ciertos depredadores. Adaptaciones fisiológicas son las adaptaciones internas de los seres vivos, por ejemplo, la hibernación, la alimentación, como son los carnívoros, herbívoros o hematófagos, la respiración, como la pulmonar, branquial o cutánea, que es a través de la piel, la producción de veneno, almacenamiento de grasa para resistir las bajas temperaturas, etc. Adaptaciones conductuales, de comportamiento o etológicas son las adaptaciones relacionadas con el comportamiento de los seres vivos, por ejemplo, la caza cooperativa que presentan los delfines, tiburones, orcas y leones, donde trabajan en equipo para obtener su alimento, el cortejo para atraer a una pareja con fines reproductivos, viajar en manada para reducir el riesgo de un ataque por depredadores o la migración de aves, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero. Listo. Entonces, miren, ¿qué nos deja ver el video? ¿Qué nos pone en evidencia el video? Que hay entonces tres tipos de adaptaciones. Eso es lo primero, ¿cierto? Bueno, ya habíamos hablado un poco acerca del concepto de adaptación. Entonces, las adaptaciones son esas condiciones o esas características que le permiten a un organismo sobrevivir en un ambiente determinado, ¿cierto? Adaptarse.
Y entonces hay distintos tipos de adaptación. En primer lugar, tenemos las adaptaciones morfológicas o estructurales que hacen referencia a esas formas que tienen los organismos que les ayudan a subsistir. Entonces mencionaba, por ejemplo, los colmillos. No todas las especies tienen colmillos. Un colibrí no tiene colmillos. Y es porque no lo necesita, porque su mecanismo de alimentación no requiere eso, ¿cierto? Pero por el contrario, si hablamos de una hiena o de un lobo, ¿cierto? O de un león, específicamente sí necesita ese tipo de estructura, ¿cierto? Ese tipo de adaptación morfológica, de adaptación estructural, porque a partir de una dentadura fuerte de esos colmillos de esa organización, pues puede cazar mucho más fácil a su presa, ¿cierto? Y en cambio, por ejemplo, que sí necesita un colibrí, un pico muy largo, un pico muy largo y delgadito que le permita llegar hasta el interior de la flor y alimentarse del néctar de ellas, ¿cierto? Entonces son adaptaciones que tienen que ver con la forma. Entonces hay organismos que tienen garras, que tienen cuernos, ¿cierto? Que tienen cachos, básicamente porque hace parte de su proceso de adaptación, ya sea para defenderse, para alimentarse, para reproducirse, para subsistir en general, ¿listo? Esas serían las morfológicas. Las segundas, entonces, son las fisiológicas, ¿listo? Entonces, ¿de qué manera esos organismos generan cierto tipo de características al interior de su cuerpo que les permita sobrevivir? Una muy importante, digamos que la más básica a nivel fisiológico, es la segregación de sustancias venenosas o irritables. Entonces, por ejemplo, las serpientes, ¿cierto? Al morder, las serpientes liberan una sustancia, ¿cierto? Que es el veneno. Entonces, básicamente, esa sustancia es un mecanismo de defensa para ellas. Lo mismo sucede, entonces, por ejemplo, cuando hay una mordedura de hormiga. Las hormigas segregan, ¿cierto? O secretan, liberan un ácido, el ácido fórmico, y eso es lo que hace que se genere irritación cuando a uno lo muerde, la hormiga específicamente. Bueno, hay unas especies de hormigas específicas. Entonces, son adaptaciones fisiológicas porque son características que el mismo cuerpo genera, ¿cierto? O segrega para poder defenderse y adaptarse en el medio, ya sea para cazar, para conseguir su alimento, para reproducirse y demás. Y el último tipo de adaptaciones, entonces, son las adaptaciones etológicas que tienen que ver con el comportamiento, con la conducta, cómo se comportan ciertas especies que ya se vuelve una característica importante. Entonces, por ejemplo, los elefantes se desplazan en manada y ellos ponen a sus crías, ¿cierto? A los elefantes más pequeños en el centro, los más grandes van alrededor precisamente protegiéndolos, y eso ya es un comportamiento. Ellos ya saben que se organizan y no se desplazan solos, no es normal un elefante solito por ahí. Ellos siempre están en grupo, están en manada por protección. Otra digamos, muy común es lo que tiene que ver con la migración de las aves. Entonces, cuando las condiciones climáticas o las condiciones de alimento en un ambiente no son lo suficiente para ellas, pues en grupo simplemente migran, se desplazan hacia otro espacio, ¿cierto? Y normalmente lo hacen ya por épocas, por temporadas, entonces se vuelve un comportamiento, un hábito, algo que ya pertenece a ese tipo de especie. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta este punto. Bien, entonces vamos a seguir con nuestras respuestas. Entonces, en la pregunta número 105, ya ahora sí somos más, entonces vamos a ir escribiendo en el chat, ¿listo? Vamos a volver a nuestro hábito de escribir la respuesta en el chat, porque ya somos más y se complica un poco más el entender. Bueno, más 7. ¿Quién sabe qué pasa con el resto? Entonces ya saben, yo leo, ustedes escriben su respuesta en el chat, por favor. Entonces, pregunta 105. Las adaptaciones en los seres vivos se clasifican en 3 grandes grupos, entre las que podemos mencionar: A, morfológicas, fisiológicas y etológicas de comportamiento; o B, genéticas, fisiológicas y etológicas; o C, morfológicas, fisiológicas y genéticas; o D, ninguna de las anteriores. Por favor, escriba en el chat la respuesta que corresponde. ¿Listo? No hay pierde, ¿sí o no? A, morfológicas, fisiológicas y etológicas. Justo las que acabo de mencionar en el video y que también les acabo de explicar yo, ¿listo? 106.
el mimetismo, ¿listo? Entonces vamos a ver, hay algunas distintas adaptaciones. Por ejemplo, en el video hablaban de eso, ¿no? El camuflaje, el mimetismo, entonces la depredación, la competencia, vamos a ver. Entonces dice, el mimetismo provee protección a un organismo, permitiéndole que copie la apariencia de otras especies. Son ejemplos el insecto hoja y el insecto palo. Este tipo de adaptación es un ejemplo de, será una adaptación morfológica o estructural, fisiológica, etológica de comportamiento o ninguna de las anteriores. O sea, el mimetismo, donde una especie toma la apariencia del medio o de otras especies, ¿qué tipo de adaptación será? ¿De forma? ¿Será fisiológico o será etológico? 106. ¿Qué dicen? Por favor, escriba su respuesta en el chat. Y también, por ejemplo, lo hacen algunas mariposas, los búhos, ¿cierto? Bueno, eso ya es más camuflaje. Este mimetismo es cuando imitan totalmente, ¿cierto? Imitan totalmente. Entonces, el insecto hoja parece una hoja, el insecto palo parece un palo, ¿cierto? Entonces, imita, así como un mimo. Bueno, algunos dicen que la A, morfológica o estructural, y otros dicen que la C, que es de comportamiento. Pues no, es una adaptación fisiológica porque es su propio cuerpo el que le permite precisamente generar esa forma, ¿no? Copiar esa forma. Entonces el insecto hoja parece una hojita, ¿cierto? Justo cuando necesita encontrar esa protección y tomar la apariencia de otras especies o del medio. Entonces eso se lo permite su cuerpo y es una organización a partir de lo interno. Entonces la respuesta correcta para la 106 es la B. ¿Listo? 106. Ahora vamos con la 107. ¿Qué es un productor? Eso ya lo hablamos en cadena alimenticia en la clase anterior. ¿Qué es un productor? Recuerden que hablamos de productores, consumidores, descomponedores. ¿Qué es un productor? Un organismo que come plantas, un organismo que fabrica su propio alimento, un organismo que come otros seres vivos o un organismo que descompone a los animales en cosas muertas. ¿Qué será un productor? Muy bien, Andrés. ¿Listo? Organismo que fabrica su propio alimento. Por eso se llama productor. Produce su propio alimento también, Ana. ¿Listo? Muy bien. 108. ¿Qué es entonces un consumidor? 108. ¿Qué es un consumidor? Un animal que come otros organismos para obtener energía, un organismo microscópico, una planta que fabrica su propia comida o un tipo de bacteria y hongo. ¿Qué dicen? Escriban su respuesta en el chat, por favor. Listo, muy bien. Un organismo que come a otros para obtener energía. Listo, Ana, Juan, Andrés, muy bien. 109. Un ecosistema está formado por, entonces, A, el medio físico y sus seres vivos. El medio físico, los seres vivos y sus relaciones. C, los seres vivos y la biodiversidad. ¿Cuál creen que es la respuesta más adecuada, más completa? ¿De qué está formado entonces un ecosistema? Bueno, miren esto. Están diciendo que la C, o sea, los seres vivos y la biodiversidad. O sea, seres vivos y el hecho de que haya una gran cantidad distinta, ¿cierto? Pero miren recuerden que cuando hablamos de ecosistema es cuando se reúnen las condiciones climáticas, es decir, el sol, el agua, el suelo, ¿cierto? Se reúnen ¿con quién? Con los seres vivos, las plantas y los animales. Y recuerden que siempre que hablamos de seres vivos son necesarias las relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Entonces, realmente la respuesta más adecuada en este caso es la B. ¿Listo? Un ecosistema reúne condiciones físicas a los seres vivos, plantas y animales y la manera en cómo ellos se relacionan para subsistir. Número 110.
Todos los miembros de una especie que habitan en un ecosistema forman. 110, ¿qué forman? ¿Qué forman todos los miembros de una especie que habitan en un ecosistema? Pilas que dice de una especie. Entonces, miembros, varios, un grupo de individuos de la misma especie que forman. Recuerden que esos niveles de organización también los vimos la clase pasada. Listo, muy bien, Andrés. Una población. Listo, una población. 111. Las relaciones de alimentación en los ecosistemas se representan mediante. Entonces, ¿mediante qué se puede representar esa relación de alimentación? ¿Quién se alimenta de qué? ¿Quién se come a quién? ¿Eso a través de qué se representa? De la rueda de los alimentos, de las cadenas alimenticias, de las pirámides de alimentos o de los tipos de alimentos. Por favor, escriban su respuesta en el chat. Uy, todavía nos quedan varias. Listo, muy bien, B, ¿cierto? Ana, Tatiana, Andrés, Juan, B, cadenas alimenticias. Bien. 112. Los componentes que determinan el biotopo son el agua, la temperatura, la luz solar, la humedad, el oxígeno y los nutrientes, ¿cierto? Y eso, entonces, ¿a qué hace referencia? A los factores abióticos, a la población, a los factores bióticos o a un ecosistema. Esa es la 112. Bueno, entonces pilas acá, que cuando hablamos de agua, temperatura, luz, humedad, oxígeno y nutrientes, hablamos de factores abióticos, no tienen vida. Los bióticos son los que tienen vida, recuerden eso, ¿listo? Por eso nosotros estudiamos, entonces muy bien Juan, por eso nosotros estudiamos biología, que tiene que ver con los seres vivos, ¿cierto? Pero además de eso, pues también nos toca tener en cuenta a los abióticos, o sea, los que no tienen vida, como el agua, la temperatura, la luz, la humedad, el oxígeno y los nutrientes, porque permiten el mantenimiento de la vida, ¿listo? 113. ¿Cuáles son tipos de ecosistemas? También lo explicamos en la clase anterior. ¿Cuáles son tipos de ecosistemas? Listo, entonces, naturales, artificiales, acuáticos y terrestres, o sea que A y B son correctas. Listo, muy bien. 114. ¿Cuáles son ecosistemas terrestres de los que aparecen ahí en esas opciones? ¿Cuáles son ecosistemas terrestres? Únicamente ecosistemas terrestres. Mares y ríos, mares y océanos, sabana, desierto, mares y playa, sabana, desierto, bosque y selva. Por favor, escriban su respuesta. Listo, D, muy bien. Sabana, desierto, bosque y selva. 115. Las relaciones interespecíficas que vimos la clase anterior. Se producen entre individuos de la misma especie, entre individuos de distinta especie, ninguna es correcta o ambas son correctas. ¿Cuál sería la respuesta correcta, compañeros y compañeras? ¿Qué opinan? Entonces, ¿ambas son correctas? No.
Muy bien. Ana, muy bien. Ana. Y Tatiana. ¿Listo? Se producen entre individuos de distinta especie. Recuerden, intraespecíficas de la misma especie, interespecíficas entre individuos de especies distintas. Lo vimos en la clase anterior. Les voy a mostrar que sí es verdad que lo vimos en la clase anterior. Miren, intraespecíficas de la misma especie. Los gallos que luchan por conseguir hembras. Por ejemplo, acá las familias de los monitos que cuidan a los otros, ¿cierto? Por acá las hormigas. Y aquí cuando hablamos de interespecíficas, miren, un buitre y una hiena, ¿cierto? Compiten. La depredación, el parasitismo, las pulgas o las garrapatas en, no sé, en un perro, en una vaca, son especies distintas, ¿listo? Interespecíficas. Ahí me pasé, por acá, 115, listo. 116. Señala cuál es la cadena alimenticia verdadera. ¿Cuál de esas es la cadena alimenticia acorde? ¿Será que un oso se alimenta de peces y entonces los peces se comen un león y el león come insectos y los insectos comen ranas? ¿O será que primero va la hierba, viene la cebra que come, la cebra que come a la hierba, los cocodrilos que se comen a la cebra y los hongos y las bacterias que logran descomponer toda esa materia orgánica? O lombriz de tierra, pájaro pequeño, águila y serpiente. ¿Cuál de esas es más adecuada? En la 116. Recuerden que hay unos componentes básicos, ¿cierto? En la cadena alimenticia. Entonces, muy bien los que pusieron la B. ¿Cuáles son esos componentes básicos? Parto de unos productores, o sea, la hierba. Luego continúo con unos consumidores primarios, que son los herbívoros. Luego continúo con unos consumidores secundarios, que son los carnívoros. Y hay un nivel para los descomponedores. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Listo? 117. 117. ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas acuáticos? Por favor, escriban su respuesta en el chat. ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas acuáticos? Torrenciales y cataratas, de agua dulce y glaciares, de agua salada y aguas subterráneas, de agua dulce y de agua salada. Acuáticos, solo me están preguntando por los acuáticos, ¿cómo se clasifican? Listo, entonces por acá Andrés, Ana y Juan y Tatiana dicen que de agua dulce y de agua salada. Muy bien, también lo vimos en la clase anterior. 118. ¿Qué es el equilibrio de un ecosistema? ¿Qué es el equilibrio de un ecosistema? Un ecosistema está en equilibrio si sus relaciones son estables. B, un ecosistema está en equilibrio si sus relaciones son estables y además permiten la supervivencia de distintas poblaciones. O C, dice, un ecosistema es estable y permite la supervivencia de las distintas poblaciones. D, permiten la supervivencia de algunas especies. Entonces, ¿cuál creen que para la 118 es la respuesta más adecuada, por favor? Escríbanlo en el chat. Entonces, listo, la B es mucho más completa, ¿no? Aparte de que está en equilibrio porque las relaciones son estables, pues permite la supervivencia de las distintas especies, no de algunas, sino de todas. La idea es que podamos subsistir todas las especies, ¿listo? ¿Cómo se nos va a acabar el tiempo? Entonces, por favor, préstenme atención un momento. No hemos terminado de corregir hasta donde teníamos esa tarea, que es hasta la 126, pero ya casi, ¿cierto? Entonces, la próxima clase me recuerdan, por favor, que quedamos en la 118, ¿listo? Y entonces corregimos de la 119 a la 126, ¿listo? Y también, esas ya las deben tener hechas, porque recuerden que esa tarea ya estaba, lo que pasa es que no hemos terminado de retroalimentarla. Pero entonces, para la próxima clase les va a quedar de tarea resolver de la pregunta 127 a la, ¿listo? Hasta la 126 ya lo tienen. Entonces de tarea van a resolver de la 127 a la 170.
¿Listo? A las 170. Y entonces dentro de 8 días terminamos nuestra corrección desde la 119 hasta donde alcancemos. Ojalá alcancemos hasta las 170. Recuerden que la clase comienza a las 8. Bueno, hoy varios entraron tarde. Empecé clase con 2. Yo ya estaba preocupada. Entonces recuerden, tarea, resolver de la pregunta 127 a la 170. Es decir, que nuestro módulo ya debe estar de la pregunta 1 a la pregunta 170 para el próximo fin de semana. Ya casi se está acabando esto, ¿listo? Que tengan un excelente fin de semana, que estén muy bien, tengan un buen día. Gracias, profesora. Hasta luego, que esté bien. Bendiciones. Igual, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que estés bien. Chao, profe. Chao.